Olá! No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos receber o Dr. Gerardo Nava, que é médico veterinário formado pela Universidade Nacional Autônoma de México e atualmente é professor de microbiologia da Universidade Autônoma de Querétaro, Faculdade de Química na cidade de Querétaro. Trabalha no Laboratório de Evolução em Microbiologia e Ecologia. É pesquisador associado da Universidade de Washington, na Faculdade de Medicina do Departamento de Patologia e Imunologia. Atua em programas de investigação multidisciplinar com ênfase em genômica, microbiologia, bioestatística, bioinformática e biomedicina, sendo que o centro de seu trabalho é a ecologia microbiana e evolução. Ainda realiza estudos em animais e modelos in vitro com o objetivo de estudar o efeito de agentes patogênicos sobre a fisiologia intestinal e ecologia microbiana. Nessa edição, vamos entender um pouco o funcionamento da Universidade de Querétaro, na cidade de Querétaro, e sobre a pesquisa desenvolvida pelo Dr. Gerardo. O programa Saúde e Consciência está começando agora, diretamente dos estúdios da TV Mais, em Umuarama. Não saia daí, nós voltamos já. Nossos estúdios, estamos com o Dr. Gerardo Nava, que vai nos contar um pouco sobre a pesquisa que ele desenvolve na cidade de Querétaro. Dr. Gerardo, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. É um prazer imenso recebê-lo, principalmente porque a gente sabe a dificuldade que é para chegar aqui em Umuarama, uma cidade que não tem aeroportos, né? Vocês têm que vir de fora, do México até aqui e tá contribuindo, né? Passando esse conhecimento aos nossos acadêmicos, aos nossos alunos, nesse congresso internacional. Então, muito obrigada pela participação. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, es mi primera vez aquí en bello país de Brasil. No conocía y me ha parecido muy hermoso. Muchas gracias. Y sí, efectivamente estamos trabajando en la Universidad Autónoma de Querétaro. Los trabajos que realizo, como ya lo mencionaste, son de análisis de poblaciones bacterianas. Son preguntas muy básicas que tenemos que entender: qué son los patógenos, cómo cambian, cómo, a pesar de que existen muchos avances en medicina, estas bacterias aún siguen causando daño. Entonces nuestros laboratorios se basan en estudiar la interacción de esas poblaciones bacterianas, las poblaciones comensales que tenemos en nuestro organismo y la relación que tienen con los patógenos. Você estuda só em populações humanas ou populações animais também, a influência desses patógenos? Sí, de hecho utilizamos modelos animales. La idea es que, como lo mencionamos hace un momento, el concepto de una sola salud, los mismos mecanismos que ocupan estos microorganismos patógenos para infectar animales también los aplican para infectar a humanos. Entonces cubre las dos áreas, pero nuestros modelos son meramente animales. Hoje em dia se fala muito em saúde única, né? Qual que é o conceito disso? O que isso quer dizer? Lo que se trata es, por mucho tiempo, al menos cuando yo estudié médico veterinario, nos daban mucho énfasis en animales. No, la parte de zoonosis lo veíamos en cursos, pero muy poco. Y ahora los nuevos conceptos o los nuevos avances nos han enseñado que los microorganismos patógenos que pueden infectar a animales pueden también infectar a humanos. Entonces, esto se aplica mucho en los conceptos de alimentación, de producción de alimentos. Se habla de patógenos desde la granja hasta la mesa. Quiere decir que los patógenos que están circulando en nuestras unidades de producción animal también son los patógenos que vamos a estar consumiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en prevenir
esos cambios, esos incrementos en poblaciones bacterianas, tanto en las granjas como en los hogares. También lo que hemos trabajado en nuestro laboratorio es tratar de entender la biología de los mamíferos. Algunos investigadores hablan de que hay poblaciones intestinales específicas para vacas, para perros, para humanos. Y lo que nosotros hemos demostrado es que todo el intestino tiene una misma función, absorber nutrientes. Entonces las bacterias en teoría deberían de ser muy parecidas. Las poblaciones de un perro muy parecidas a las poblaciones de, por ejemplo, un ratón, un ser humano, porque prácticamente es el mismo sistema intestinal. Entonces es lo que se dedica a nuestro laboratorio, a tratar de entender conceitos básicos em animais e poder aplicá-los em humanos. E de fato o que vocês encontram nessas pesquisas é que eles são semelhantes mesmo, as culturas vocês identificam todas iguais, independente, e se for, por exemplo, extrapolar para o humano, no intestino do humano, todas as populações muito parecidas. Claro que sí, hemos descubierto que, por ejemplo, en los cerdos, en los pollos y en los humanos, el tracto gastrointestinal, el intestino, está habitado por 10 diferentes familias bacterianas y los pollos, los humanos, los cerdos tienen esas 10 familias. Y también lo que hemos visto es que los antibióticos, la dieta puede cambiar, puede alterar esas poblaciones bacterianas y eso nos hace propensos a enfermedades, tanto a animales como a seres humanos. Esse tipo de pesquisa, né, ela acaba tendo uma aplicabilidade muito importante diretamente para a sociedade, porque no caso ali vocês pesquisam também o uso de medicamentos, produtos que poderão acabar interferindo, alterando nessas populações? Sí, de hecho, ahorita hay una crisis mundial acerca del uso de antibióticos como promotores del crecimiento. Entonces es algo que tenemos primero que entender de dónde vienen estos organismos multiresistentes a antibióticos y segundo, cómo podemos controlarlos. Hay, por ejemplo, salmonelas, es una bacteria patógena, salmonelas que son resistentes hasta 10 diferentes antibióticos. Y de hecho, en el último año se ha reportado el aislamiento de salmonelas que ya son prácticamente resistentes a todos los antibióticos que se utilizan para el control de la salmonelosis. Entonces prácticamente ya no habría un medio de defensa para prevenir la infección. Y sí, lo que hacemos en el laboratorio es entender cómo surgen estas poblaciones, cómo se mantienen, porque ha habido estudios que han demostrado que aún si retiramos los antibióticos, si los prohibimos, las bacterias multiresistentes todavía van a estar. Y por muchos años. Entonces no va a ser tan sencillo nada más quitar antibióticos. Se tienen que tomar otras medidas, reemplazar poblaciones, cambiar poblaciones, porque estas bacterias que ya tienen estos genes de resistencia van a estar permanentemente en el ambiente. E no laboratório de vocês também identificam qual é esse gene de resistência que vai acontecer nessas populações? Vocês identificam tudo isso? Sí, hacemos análisis moleculares. Las técnicas moleculares se basan en el análisis del material genético, del ADN. Entonces prácticamente nosotros analizamos todas estas poblaciones a nivel molecular. Y la intención es primero acelerar el conocimiento. Segundo, es una frase que yo siempre le digo a mis estudiantes, que las bacterias no tienen sentimientos, las bacterias simplemente obedecen a su genoma. Entonces, si nosotros conocemos el genoma o los genes, podemos conocer las funciones de las bacterias. E podemos alterá-las também, claro. Não é? Porque daí para poder ocasionar a sua morte, impedir o seu crescimento, enfim, atuar especificamente nessas estruturas que tem nelas, né, para tentar conter isso. Claro que sí, y de hecho, hace rato que estaba leyendo el currículum, hablábamos de la parte de estadística. En esta parte lo que hacemos, nosotros comparamos el genoma, los genes que tiene una bacteria y podemos predecir quién va a colonizar un nuevo ambiente dependiendo qué tan parecido es el genoma. Como utiliza el genoma para hacer todas sus funciones, si tenemos dos poblaciones, población A y población B, y población A es la más predominante
Si quitamos A, la que va a ocupar ese lugar, ese nicho, va a ser B, porque tiene el genoma muy parecido. Entonces podemos predecir los cambios que pueden ocurrir en un ambiente. E dá para prever também quais vão ser as épocas de surtos que podem acontecer de patologia ocasionado por essas bactérias, por exemplo? Exacto. De hecho, algo que queremos en un futuro es poder identificar nuevos patógenos, porque ahorita estudiamos los patógenos que ya conocemos, pero probablemente hay patógenos que todavía no conocemos. Entonces, si conocemos cuáles son los genes que hacen un microorganismo patógeno, podemos descubrir nuevos patógenos. Encontramos un nuevo organismo, una nueva bacteria que contenga todos esos genes, posiblemente es un nuevo patógeno. Chama a atenção no seu currículo, Dr. Gerardo, que você também trabalhou com o estudo da gripe A, né? H5N1. É muito parecido com o H1N1? Sí, de hecho también trabajamos con la H1N1, eso fue en el 2009, no sé dónde estaban todos en el 2009, pero en México fue un acontecimiento importante, delicado, no sé aquí en Brasil cómo se vivió, pero yo creo que fue tanto un impacto social muy grave, como un impacto en la salud también muy grave. Lo que sucede en el 2009 es que el virus que circula cambia una proteína y por mucho tiempo durante este acontecimiento, durante el brote, se pensaba que era influenza de pollos que había brincado a humanos y eso no tenía sentido. Cuando nosotros empezamos a trabajar, lo primero que pensamos es no tiene sentido, no es tan fácil que una influenza, una gripe de pollos brinque a humanos. Entonces pensamos debe de haber algo diferente. Entonces lo que hicimos fue analizar los genes de los virus de influenza del 2009 y los virus de influenza que estaban circulando en poblaciones humanas, de cerdos y de aves. Y lo que descubrimos es que el virus del 2009 primero circuló en cerdos y luego circuló en humanos. Entonces, la transmisión fue pollo, cerdo, humano. Y había mutado este virus y por eso es que era tan agresivo. Una de sus proteínas, uno de sus genes cambió drásticamente. El sistema inmune en nuestros pulmones no lo reconocía y por eso causó tanto daño. Aqui no Brasil não foi diferente. Em 2009 teve um surto muito forte, em 2010 também, né? E a gente vê que esses patógenos eles acabam evoluindo, né? Vão se modificando e o que pode acabar agravando ainda mais a forma da patologia que vai se envolver aí no sistema. Exacto. Y algo que descubrimos de esta situación, de este caso, es que se puede descubrir cuando un virus cambia drásticamente como este 2009. Y es algo que yo creo tanto nuestras autoridades en México como quizás las autoridades en Brasil deberíamos de tener sistemas de vigilancia, sistemas de monitoreo constantemente durante todo el año para ver en qué momento el virus cambia y prepararnos. Lo que nosotros hicimos fue cuando ya estaba el problema, decir por qué estaba el problema, pero lo podemos invertir, podemos estar vigilando y cuando hay un cambio, reportarlo y tomar medidas preventivas. Dr. Gerardo, eu gostaria de entender um pouco melhor sobre o que é essa linha de pesquisa Ecologia Microbiana e Evolução. O que seria isso? La ecología microbiana es entender la distribución de las poblaciones bacterianas. En los últimos 15 años, la microbiología ha cambiado drásticamente. Prácticamente la tenemos que reinventar, la tenemos que reescribir. Y esto es gracias a las técnicas moleculares. En el pasado y en nuestros países nos ha costado trabajo adaptar técnicas moleculares. Se piensa que son caras, que son difíciles y en algunos casos que no tiene relevancia. Sí. Las tres son mentira. Ya no son tan caras, no son nada difíciles y tienen mucha relevancia.
Lo que hace la microbiología molecular es conocer las poblaciones bacterianas sin la necesidad de cultivarlas, sin la necesidad de crecerlas en medios de cultivo. Y este pequeño paso revolucionó el conocimiento, porque muchas poblaciones bacterianas no las podemos cultivar. Es muy difícil crecerlas en el laboratorio. Entonces, lo que hace la microbiología, la ecología microbiana, perdón, es estudiar estas poblaciones en un contexto de consorciums. Todas las bacterias tienen una función, todas las bacterias conviven, comparten genes, comparten funciones. Las bacterias no existen en cultivos puros, viven en poblaciones, tienen que interactuar, tienen que comunicarse, y esto es lo que hace la ecología microbiana, tratando de entender quiénes están, qué están haciendo y cómo están cambiando. Entonces, muchos de los cambios, cuando nosotros nos enfermamos, cambian esas poblaciones bacterianas, y es importante saber por qué cambian, qué es lo que las está alterando y si esos cambios nos afectan. Hay un ejemplo muy característico donde esto se ocupa, es en el caso de humanos que sufren colitis. La colitis crónica es una inflamación del colon. Importante. La padecemos mucha gente, y lo que se cree que es la causa es cambios en estas poblaciones. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en esta área, a mí me fascina porque por mucho tiempo se hablaba de cambios en las poblaciones bacterianas. Se hablaba de un cambio de algo normal a algo no normal. Pero el problema es que no sabíamos qué era normal. No teníamos información cuáles eran las poblaciones normales, mucho menos que era una población no normal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contestar qué es una población normal, qué es lo que todos los individuos tienen. Y gracias a las técnicas de ecología microbiana podemos definir qué es lo que todo mundo tenemos y poder definir qué es normal. Y ya con esa base podemos ver cuándo ya no es normal. E daí, assim, para o indivíduo acabar doente, né, em função dessas bactérias, essas culturas, desses patógenos, é necessário também que tenha um comprometimento do sistema imunológico, não tem uma relação direta aí com o sistema imune? Claro que sí. Entonces, de hecho, de estos estudios que hicimos, la colitis, entonces, es una inflamación crónica del intestino, y el tratamiento es dar antiinflamatorios, pero nadie sabe por qué está la inflamación crónica. Entonces, lo que hicimos fue analizar pacientes sanos y pacientes con colitis, y cuando aplicamos esos conceptos de ecología microbiana, lo que vimos fue que había unas poblaciones que jamás se habían visto en el intestino, que jamás habían habitado el intestino de los seres humanos. Y es por eso es que tenemos esta inflamación tan agresiva, porque el intestino está siendo colonizado por bacterias que no pertenecen al intestino. Y muchas de estas bacterias son bacterias de la piel, bacterias del ambiente. Entonces, son bacterias que tienen la facilidad de colonizar y reemplazar a las otras bacterias. Entonces, nunca han estado en el intestino, y es por eso que el intestino, con la respuesta inmune, ataca tan fuerte, porque son bacterias que jamás había visto. Nossa, fantástico, né? Porque daí é uma linha de pesquisa que vai evoluindo bastante. Sim. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre a Universidade Autônoma de Querétaro. Aqui nós temos um programa de mestrado em plantas medicinais e fitoterápicos, né, que é voltado para a atenção básica de saúde, para esses programas do SUS. E nós temos também um programa de saúde animal, que também implantou recentemente esse estudo sobre os compostos bioativos. Nessa universidade, vocês também estudam, em cima da microbiologia, o uso de produtos naturais, de plantas medicinais? Vocês desenvolvem pesquisa nesse aspecto ou não? De hecho, sí, la Facultad de Química de la Autónoma de Querétaro, allí en el departamento tenemos gente que se especializa en el estudio de estos compuestos bioactivos para prevenir enfermedades en humanos. Nuestro campo de trabajo también, y de hecho es una oportunidad para el sector, es que con la prohibición de antibióticos
vamos a tener que buscar alternativas y muchas de esas alternativas están en las plantas medicinales. Ayer que tuve la oportunidad de visitar el hospital veterinario con uno de sus colegas, se me hizo muy interesante la idea de que tienen el hospital veterinario y tienen las plantas medicinales, una colección impresionante, y ahí a mí me entró la idea de lo interesante que podría ser esa colaboración entre la gente que trabaja las plantas medicinales y la gente que está en la producción animal, porque sí, se viene una necesidad de cambiar estas poblaciones patógenas, eliminarlas, pero ya no se van a utilizar antibióticos. Entonces, muchos de esos productos activos de las plantas medicinales se podrían aplicar para regular estas poblaciones. Y sí, en Querétaro también estamos trabajando exactamente en estos mismos temas, cómo podemos eliminar patógenos en los animales de producción con alternativas, como pueden ser plantas medicinales, como pueden ser otras poblaciones bacterianas que nos ayuden a reemplazar patógenos. Y gente del programa en el que estoy, es el programa de alimentos, también trabaja con estos compuestos activos para prevenir enfermedades en humanos. Nesse processo a gente já vê futuro convênio, né? A gente claro se estabelecendo entre as duas universidades. A Universidade Autônoma de Querétaro, ela recebe alunos também para intercâmbio? Sí, de hecho, da graduação, es una de las prioridades. Yo soy coordinador de la carrera y estamos en busca de la internacionalización. Entonces, en esta búsqueda de la internacionalización, lo que estamos pretendiendo es el intercambio de profesores, de alumnos, hacer pequeños cursos donde quizá gente de otros países puedan asistir. Y cuando yo asisto a estos programas de entrenamiento de qué son los cursos de los programas de internacionalización, uno se queda con la idea que nada más es la movilidad, se queda con la idea que es que hablan inglés, sí, ¿no? Y no, como se evalúa la internacionalización es que los alumnos de nuestra universidad puedan trabajar en conjunto con alumnos de otra universidad. No se trata de competir, no se trata de concursos, se trata de que nosotros los profesores dejemos tareas que los alumnos de la Universidad de México puedan hacer en conjunto con los alumnos, por ejemplo, de ganhar UNIPAR. todo mundo. Y es aprovechar toda la tecnología, todos los medios de comunicación que son extremadamente accesibles. Ahora todos los jóvenes tienen Facebook, tienen Instagram, tienen una cantidad. ¿Sí? Sí, entonces, de hecho, eso es realmente la internacionalización, que trabajen en conjunto, que aprendan de sus diferencias culturales, porque sí tenemos muchas diferencias culturales, para que ellos puedan demostrar que tienen esa capacidad de interactuar com indivíduos de outros países. Eu acho que a palavra do momento para todas as instituições, né, Brasil e fora do Brasil, nos outros países, é a internacionalização. Eu acho que todos os programas hoje tentam buscar esses meios e só tem ganho nisso, né? Exato. E nossa universidade está aberta, assim que se podemos estabelecer. Mas com certeza nós vamos tentar estabelecer essas parcerias. Doutor Gerardo, e em termos de financiamento, como que acontece o financiamento à pesquisa científica em Querétaro? Existem bolsas, programas de bolsas para financiar alunos do México ou alunos que vêm de intercâmbios? Existem agências que auxiliam, ou são empresas, ou é a própria universidade? Como que funciona? Tenemos varios programas a nivel federal. El gobierno federal tiene programas para las pesquisas, tiene programas específicos donde uno escribe un proyecto y lo somete a competir con otros proyectos. Esa es una. La otra, la Secretaría de Educación también tiene programas de apoyo al intercambio de alumnos. Sí hay bastante apoyo, también es muy competido, ¿no? Sí. En México decimos que hay muchas escopetas e poucos patos. Concorrem esses editais somente as universidades internas ou as outras universidades também concorrem aos mesmos editais? Ele é aberto mundialmente ou só localmente? Está abierto para instituciones locales en México, pero necesitamos
una contraparte, un colaborador extranjero para que se pueda bajar el financiamiento. Que aqui no Brasil tem a CAPES, né? Eu acho que a CAPES deve ter bastante projetos em parcerias. Cuba mesmo, eles desenvolvem bastante projetos com Cuba. Eu acredito que México também. Sí, sí. Hay colaboraciones. Y lo que estamos buscando nosotros en la universidad es que a lo mejor hacer un intercambio donde obviamente los recursos siempre son limitados, pero hacer un intercambio donde nosotros nos hacemos responsables por 2 alumnos y ustedes en intercambio se hacen responsables por 2 alumnos. Entonces sí se puede trabajar de muchas formas el intercambio ou a mobilidade de professores. Fantástico. E a questão de trabalhos, assim, vocês realizam pesquisa com outros países também? Vocês já têm convênios fechados? Eu verifiquei no teu currículo que você tem parceria com Washington também, Estados Unidos, né? Sim. E como que funciona isso? Bueno, en Washington University yo ahí hice el postdoctorado. También se ha trabajado con otras universidades en Estados Unidos. Eso se puede hacer a través de convenios de colaboración, es un convenio de investigación donde las 2 instituciones se comprometen a facilitar el intercambio de ideas, el intercambio de profesores. Al menos en la Universidad Autónoma de Querétaro es muy sencillo el proceso. Son documentos prácticamente que tienen que firmar las autoridades de las 2 instituciones, donde se enlista el tipo de actividades en las cuales nos podríamos envolver. Obviamente el financiamiento, cada institución, cada laboratorio tiene su financiamiento, y al menos en nuestro grupo de trabajo, sí, ya nosotros le llamamos un laboratorio de puertas abiertas. Quien quiera venir, visitarnos, trabajar, siempre son bienvenidos, ¿no? Nunca vamos a decir que no. Que bom, doutor Gerardo. Eu agradeço muito a sua participação em nosso programa. Muito obrigada por ter vindo ao nosso evento, ao Congresso Internacional. A gente se sente muito honrado com a presença de um pesquisador tão ilustre. Obrigada. Muchas gracias por la invitación. A você que nos assiste, obrigada por sua audiência. Até a próxima semana.